acerca de lo que es el curso de supervisor SOM. Bien, vamos a ver cuántos somos. Bueno, ya somos más de 20, así que vamos de lleno a proyectar la pantalla el día de hoy. Perfecto, a ver, me comentan si se logra ver, por favor. Sí, me comentan. Ya, perfecto. Mencionarles siempre a lo largo de todas las clases que esta clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. Bien. Vamos el día de hoy a tener el tema de elaboración de matrices y per se. Vamos a delimitar estos conceptos, hacerlos bien ameno, bien práctico. Sabemos que el día de hoy también tenemos un encuentro definitorio en lo que es la selección. Así que vamos realizando, ¿no? La capacitación del día de hoy, sin la premura del caso, claro está. Primero hay que delimitar los conocimientos. Muy bien, primeramente para poder hablar de I per se, vamos a definir lo que es el I per se. El I per se como tal va a ser la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles. Eso es como tal y lo que manifiesta el acrónimo de lo que es una matriz I per se. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Muy bien. Ahora, ¿el peligro qué va a ser? El peligro como cual se va a denominar a toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Para identificarlo de manera correcta, se debe realizar la siguiente pregunta, ¿no? Tú te vas a preguntar como tal lo siguiente. ¿Qué podría causar un incidente o accidente de trabajo? Ahí vas a mencionar, ¿no? Entonces, en base a esa pregunta vas a identificar, yo trabajo con esto y esto que me genera esto. Entonces, ¿cuál va a ser mi peligro? Va a ser lo que me genera ese riesgo, ¿no? Va a ser el peligro. Entonces, podemos mencionarlo como peligro fuente de situación con el potencial de causar un daño a la persona. Recuerden esto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el riesgo? El riesgo como tal es la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar una clase de daño. Vamos a verlo principalmente el peligro, va a estar inmerso en todas las actividades que realizamos en nuestra organización y el riesgo va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo más práctico, tenemos el peligro locativo que tenemos en la mayoría de organizaciones, que es el piso liso, el piso mojado, ¿no? A veces por esta condición que podría darse, tenemos también el piso mojado o el piso liso. Entonces, el piso liso como tal va a ser mi peligro. Al momento que yo voy a interactuar con ese peligro, que va a ser el piso liso, ¿qué va a pasar? Voy a tener un riesgo. ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Mi probabilidad va a ser la caída, ¿no? La caída al mismo nivel. Entonces, esta va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar un daño. ¿Se entendió hasta este punto el concepto de peligro-riesgo? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Bien, continuamos, ¿no? Bien. Acá hay bueno, el video lo vamos a dejar para más adelante acerca de lo que es, ¿no? Bueno, en sí lo vamos a ver el día de hoy también en estas clases. Vamos a delimitar acerca de cómo realizamos nuestra valorización también del riesgo y todos esos puntos, ¿no? Que define la matriz y per se. Entonces vamos al siguiente. Bien, acá tenemos un punto crucial. Tenemos la jerarquía de controles. Les había mencionado identificación de peligros, evaluación de riesgos
y aplicas controles. La evaluación de riesgo lo vamos a dejar para más adelante, porque vamos a darle una debida valorización a cada uno de los riesgos asociados a los peligros. Esta valorización lo vamos a dar en base a dos fuentes, ya lo vamos a ver más adelante, y como tal, nuestra resolución ministerial 050 establece tres metodologías para poder valorizar ese riesgo correctamente. Muy bien, entonces en la jerarquía de controles voy a tener los siguientes controles. Tenemos eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y por último los EPPs. Y ustedes se van a preguntar, ingeniero, ¿por qué se llama jerarquía de controles? Porque va a ser desde el control más efectivo hasta el control menos efectivo, siendo mi control menos efectivo el EPP. Pero hay una disyuntiva en este punto, de que los controles preliminares que tenemos, eliminación, sustitución, van a tener mayor efectividad, pero va a ser mucho más difícil su implementación, a diferencia de los controles de ingeniería para abajo, que van a ser controles menos efectivos, pero como tal van a tener una implementación mucho más rápida, ¿no? Si bien es cierto, son menos efectivos, voy a poder implementarlos de una manera más rápida en mi sistema de gestión. Ahora, ¿cuál es la definición de cada uno de estos? En eliminación voy a tener que eliminar físicamente el peligro, o sea, lo elimino del rasgo, como tal, de la actividad. Sustitución, voy a reemplazar el peligro por uno menos dañino, menos nocivo. Control de ingeniería, aísla a las personas del peligro, voy a contener a estas personas del peligro, voy a aislarlas, voy a apartarlas del peligro. Control administrativo refiere a administrar correctamente al personal para que ejecute las actividades de una manera segura. En otras palabras, cambia el modo de trabajo de las personas. Y por último tengo los EPPs. A ver, ¿alguno que me podría mencionar qué significa o qué es los EPPs? Equipo de protección personal. Equipos de Protección personal. equipos de protección personal. Perfecto. ¿Cuál va a ser en este caso? ¿Qué es un EPP? ¿Qué es lo que va a ser un EPP? A ver, me comentan. En algunos casos serán los uniformes adecuados para realizar las tareas. Uh-huh. En resúmenes, protege al trabajador, ¿no? Algunos uniformes también que se tiene va a tener un control sobre las actividades que realiza el trabajador. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en un ejemplo práctico más adelante. Bien, aquí tenemos las definiciones de cada uno de estos puntos que se había mencionado. Pero como tal, a ver, tenemos el siguiente ejemplo práctico. Recuerden que como tal, la identificación de peligros, evaluación de riesgos es en base a cada una de las actividades de los puestos de trabajo. Ahora, tenemos acá como tal, tenemos la actividad, por ejemplo, de el transporte de carga pesada de un punto A a un punto B. Entonces, si hacemos esto de un punto A a un punto B, el transporte, tendríamos ahí diferentes clases de peligros y riesgos. En esos peligros y riesgos como tal tenemos el principal peligro, que como estoy transportando carga pesada, van a ser mis equipos móviles o mis maquinarias. Entonces, en base a ese peligro, porque va a interactuar tanto la persona con este equipo móvil, esta maquinaria. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso mi riesgo? Mi riesgo como tal, ¿qué va a ser? A ver, si el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. A ver, ¿cuál sería mi riesgo si como peligro tengo mis equipos móviles y maquinaria? Que no estén en buenas condiciones para ser usados. Ya, esa es una condición, pero ¿cuál sería mi riesgo con respecto a la persona? A ver, me comentan.
¿Cuál sería el riesgo con respecto al trabajador? Sería directamente, ¿no? La interacción vehículo-persona o la interacción maquinaria-persona, que en este caso puede generar un aplastamiento. El aplastamiento va a generar una consecuencia, ¿no? Esa consecuencia ya puede darse en peores situaciones. Entonces tenemos este riesgo. Para poder mitigar este riesgo, vamos a aplicar lo que son las medidas de control. Entonces, yo me acuerdo, ¿no? De mi clase de jerarquía de controles, habíamos delimitado que mi mayor, o sea, mi control más eficaz va a ser el control de eliminación. Entonces yo me planteo, ¿no? Y menciono, ya, control de eliminación, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que eliminar mi peligro. ¿Cuál era mi peligro? Eran las maquinarias pesadas, los equipos móviles. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Eliminación, maquinaria, equipo pesado. Ya, lo elimino. Entonces menciono, a partir del día de mañana ya no se va a ejecutar la actividad en esos camiones. No se va a hacer. Yo les pregunto, ¿puedo eliminar en este caso la maquinaria del equipo móvil para hacer la actividad? ¿Se puede eliminar? A ver, me comentan. A ver, me comentan, por favor, en este punto que estamos viendo este ejemplo, ¿podría eliminar yo la maquinaria de los equipos móviles? No, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy interfiriendo directamente con la actividad, con el proceso. Entonces, como tal, ya, no puedo aplicar mi control de eliminación. Debo aplicar otro control. ¿Cuál era mi siguiente control? Mi control de sustitución. Entonces, ya, mi control de sustitución menciona que debo sustituir ese peligro, cambiándolo por uno que sea menos dañino, menos nocivo, o genere un riesgo menor. Entonces, ya. En vez, aplico, ¿no? En vez ahora de que la maquinaria que se lleve, la carga que se lleve en esos equipos móviles, esta maquinaria, esta carga, ya no se va a llevar en esta maquinaria, estos equipos móviles. Ahora, para que baje el riesgo, lo vamos a llevar en bicicletas. Yo les digo, ¿podré cambiar eso también? ¿Podré cambiar la maquinaria por bicicletas? A ver, me comentan, ¿podré cambiar la maquinaria por bicicletas? No, tampoco, ¿no? Porque también estoy interfiriendo en mi proceso. No voy a poder realizar la actividad de la misma manera con las bicicletas que con mis equipos móviles. Entonces, como tal, tampoco. Bien, ¿qué es lo que sigue mi siguiente control? Control de ingeniería. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que aislar el peligro de la persona. Entonces, ¿cómo voy a aislar? ¿De qué manera voy a aislar el peligro de la persona? ¿De qué manera voy a aislar estos equipos pesados, estas maquinarias? Lo que voy a hacer en este caso, voy a instalar lo que son las barricadas por un sendero peatonal. Ahí como tal estoy aislando. Porque esas barricadas, esa vía como tal que está, dada por estas barricadas, va a ser más difícil para el equipo móvil pasar por ellas, ¿no? Porque va a generar un choque para su estructura. Entonces, estoy aislando a la persona del peligro si estoy aislando, porque le estoy haciendo que solamente transite por un solo sendero, que va a estar custodiado por estas barricadas, que esto va a ser mi medida de ingeniería, ¿no? Estoy aplicando una medida, estoy aislando a la persona. Entonces, les pregunto, ¿sí puedo implementar esto en mi actividad? Sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede también, claro, sí se puede también. Hago como tal un sendero peatonal para que por ahí transite a todas mis personas. Muy bien. Entonces, ya apliqué mi control de ingeniería, pero yo les pregunto, ¿puedo aplicar más de un control para poder mitigar un riesgo? Sí, puedo implementar más de un control. Entonces, mi siguiente control que voy a aplicar, voy a implementar, va a ser mi control administrativo. Voy a administrar a mi persona.
Entonces, ¿cómo voy a administrar a los trabajadores para que ejecuten una correcta tarea, una correcta ejecución? De la siguiente manera. Entonces, ¿qué controles administrativos tenemos? Ahí tenemos las capacitaciones que se le da al personal, las difusiones, los diferentes tipos de información documentada, procedimientos instructivos, estándares de seguridad, las políticas de seguridad, desde que ingresan también tienen su inducción de seguridad. Tenemos también ahí una medida administrativa, las señalizaciones, porque también estoy administrando por dónde debe transitar el personal. Ahí menciona, ¿no? Una señalización que diga transitar solamente por este sendero, no ir por otro lado. Entonces, por ahí también tiene que ir, ¿no? Bien, ¿se entendió hasta ese punto? A ver, me comentan. ¿Todo claro? Me comentan. Y por último, tendríamos como tal mis EPPs. A ver, el EPP como tal va a proteger al trabajador, ¿no? Pero en este caso no hay ningún EPP que te proteja, pero sí puede haber un EPP que disminuya la probabilidad de interacción. Entonces, ¿cómo voy a disminuir la probabilidad de interacción? ¿Con qué EPP? Hay un EPP como tal, incluso ahorita lo estoy trayendo puesto, que es el, a ver, ¿qué clase de EPP es? El chaleco con cintas reflectivas, ¿no? También tenemos algunos polos con cintas reflectivas, overoles con cintas reflectivas, ¿no? Y los otros EPPs que voy a tener que utilizar también para ejecutar actividades, ¿no? Mis zapatos de seguridad, punta de acero siempre, antideslizantes, para evitar caídas. También si estoy en un área abierta donde hay bastante polución, los lentes de seguridad. También el casco de seguridad si estamos en un ambiente donde hay proyección de objetos, entre los diferentes tipos de EPPs, ¿no? Recuerden de que cada EPP está ligado directamente al peligro y al riesgo que el cual se está expuesto en el área de trabajo. Bien, ¿quedó claro hasta este punto? Ropa con cinta reflectiva, no cinta de colores. Esta es una cinta reflectiva. ¿Cuál es el principio de la cinta reflectiva? Que en la noche o en el día, cuando hay una luz, esto como tal va a irradiar y va a ver que la persona está por ese lugar transitando. Muy bien. ¿Hasta ese punto todo claro, compañeros, señores? Uh-huh. O sea, va a reflejar, ¿no? O sea, te va a dar la luz ahí y esto va a reflejar, va a rebotar. Y la persona que está manejando, por ejemplo, te va a identificar dónde estás. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Los dos primeros controles, tanto eliminación como sustitución, son barreras duras, porque va a ser más difícil su implementación, pero son más efectivos. En contraste con los controles de ingeniería, control administrativo y los EPPs, que es mucho más fácil su implementación, pero son menos efectivos, ¿no? Hay que tener siempre esto en cuenta. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ya, continuamos. Muy bien, y como tal vamos a tener diferentes tipos de riesgos asociados a cada uno de los peligros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, peligros, agentes biológicos, que está ligado a hongos, bacterias, todos los agentes patógenos, virus, animales ponzoñosos también, ¿no? Si estamos en un ambiente que hay como tal esto. Caída de rocas, cargas suspendidas, condiciones climáticas adversas o descargas eléctricas, espacios confinados, una sola entrada, una sola salida, espacio físico, obstáculo, excavaciones civiles, gases, fluidos presurizados, gases, vapores, humos metálicos, herramientas, equipos, herramientas de poder, por ejemplo, una herramienta de poder es la moladora, por ejemplo, humedad en el área de trabajo, iluminación insuficiente o ineficiente,
instalaciones eléctricas que voy a tener en mi área de trabajo, materiales cortantes, materiales punzocortantes o perforantes, metal líquido, la monotonía, esto más ligado a riesgos psicosociales, partes móviles, rotativas, entre otros, ¿no? Ahí como tal va a dar los diferentes clases de riesgo. En el caso de la caída de rocas, en este caso está ligado al riesgo de la proyección de objetos o la caída de objetos. En el caso del espacio confinado está directamente ligado a el riesgo de intoxicación, ¿no? O en este caso, asfixia, porque voy a estar en un espacio que no es la atmósfera adecuada. Y como tal, ¿no? Cada peligro va a tener su riesgo. En el caso también de la superficie caliente, mi riesgo va a ser el contacto con la superficie caliente. Entonces, eso es peligro, todo lo que puede causar un potencial de daño a la persona y el riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el siguiente ejemplo. Para mi peligro, que es la altura, tengo mi riesgo que va a ser la caída a un diferente nivel. Para mi peligro de inflamabilidad, mi riesgo va a ser la quemadura. Para explosividad, mi riesgo va a ser la desintegración o la quemadura. Para energía eléctrica, mi riesgo como tal va a ser el choque eléctrico o la descarga eléctrica. Para el peligro de ruido, mi riesgo va a ser la exposición al ruido, porque yo voy a estar expuesto a este ruido. Eso como tal es la probabilidad de que el peligro se materialice. Objetos filosos, el riesgo va a ser la cortadura o penetración o el contacto con esto. Objeto obtuso, también, ¿no? El golpe o la contusión. Bueno, eso es más ligado a consecuencia, ¿no? Pero netamente va a ser de objeto obtuso, va a ser también el contacto con el objeto obtuso. Cargas suspendidas, si está la carga suspendida, va a generar un aplastamiento. Sentado por periodos prolongados, un peligro ergonómico va a generar también. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Me comentan, por favor? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? A ver, me comentan. ¿Alguna duda, consulta, acotación? ¿Todo claro? Sí, me comentan. ¿Todo claro? Sí. Continuamos. Muy bien, Sí, y ahora todo sí claro. vamos a... ¿Sí? Disculpen, ¿mencionó algo? Bien, ahora sí vamos a ver la valorización de cada de los riesgos que vamos a tener. Por eso, como tal, nuestra resolución ministerial 050 tiene como tal en un punto, recuerden esta normativa como tal es la guía básica de la elaboración del sistema de gestión y su registro, y en este punto refiere como tal los tipos de metodología para la valorización de riesgos en el IPRC. Y lo tenemos acá. Vamos a verlo acá, vamos a delimitarlo acá. Acá está, en este punto. Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y bueno, la aplicación de los controles. Recuerden de que el análisis que vamos a hacer va a ser mediante métodos cualitativos y métodos cuantitativos. ¿Por qué cuantitativos? Porque voy a cuantificar el valor de riesgo dado en 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Vamos a tener, depende del tipo de metodología que tengamos.
En este caso nos van a referir tres tipos de metodología, la 050, las cuales son las siguientes. Método 1, tenemos la matriz de evaluación de riesgo de 6 por 5, como se puede ver acá. Bueno, acá dice 6 por 6, pero es un pequeño lapsus. Acá como tal voy a valorizar dos puntos claves, que va a ser la probabilidad por la severidad. En este caso, la severidad va a estar dado por 6 valores y la probabilidad va a estar dado por 5 valores. En base a cada uno de esos valores de severidad y de probabilidad, yo voy a tener un valor medible, cuantificable, en lo que es mi riesgo. Por ejemplo, ¿no? En lo que es severidad vamos a tener los siguientes escalas de medición. Catastrófico va a tener un nivel de 50, mayor un nivel de 20, moderado alto un nivel de 10, moderado 5, moderado leve 2 y mínimo un nivel de 1, ¿no? Un valor de 1. En el rango de probabilidad vamos a tener los siguientes valores. Escasa me va a dar un valor de 1. Baja probabilidad me va a dar un valor de 2. Puede suceder me va a dar un valor de 3. Probable me va a dar un valor de 4. Y muy probable me va a dar un valor de 5. Como menciona esta metodología, los valores de los riesgos va a estar dado por los siguientes valores y la siguiente codificación en base a este código de color. Riesgo crítico va a ser un código de color rojo y va a estar dado por un valor mayor a 50 y menor igual a 250. Riesgo alto va a tener un código de color naranja y va a ser un valor mayor a 10, pero menor igual a 50. Riesgo medio va a ser un código de color amarillo y va a tener un valor mayor a 3, pero menor o igual, o bueno, menor o igual a 15, ¿no? Acá también hay un pequeño lapsus, acá no es 10, es 15, porque recuerden que acá hay un valor de 15 también. Entonces sería 15 y bueno, obviamente acá también sería 15, ¿no? Mayor a 15. Y riesgo bajo con el código de color verde va a ser un valor menor o igual a 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el peligro que estamos viendo de la caída al mismo nivel, el riesgo del peligro del piso mojado, tenemos que primero valorizamos la severidad, ¿no? Si yo como tal, la probabilidad ya se convierte en este caso en un evento, en un accidente y una persona se cae, ¿qué tan severo puede causar la caída? Puede ser algo mínimo, moderado leve, o algo moderado, moderado alto, mayor, catastrófico. En este caso va a ser algo moderado, no creo que llegue a mayores. Los valores ya están establecidos en esta resolución ministerial, lo que te menciona la 050, según, bueno, lo que mencionan, ¿no? Sus especialistas en el rubro. Entonces, como tal, ¿no? Mencionamos de que en el riesgo de la caída del mismo nivel me va a dar una severidad moderada. Muy bien, ya valorizamos la severidad, ahora nos toca valorizar la probabilidad. ¿Qué tan probable es, ¿no? de que ocurra esto? ¿Es algo escaso, baja probabilidad? Si siempre tenemos en este caso los pisos lisos, piso mojado. ¿Puede suceder? ¿Probable o muy probable? En este caso vamos a mencionar que es algo que puede suceder. No le ponemos probable porque es algo, si ya ha pasado esto, podemos considerar lo que es probable, pero si aún no ha pasado, no podemos mencionar que es probable. Entonces colocamos en puede suceder. Ahora en puede suceder, vamos a colocar una línea imaginaria de puede suceder y moderado. En este caso va a ser 5 por 3. ¿Qué valor me va a dar? Me va a dar un valor de 15. Este va a ser mi valor de 15. Entonces, y podemos identificarlo de la siguiente manera. Sería 5 por 3, también me va a dar 15. Vamos abajo a la tablita y bueno, mencionamos acá de que es un riesgo medio, ¿no? Porque es mayor a 3, pero menor o igual a 15. Acá menciona un ejemplo, también, bueno, ya mencionamos otro ejemplo, pero básicamente ese es el modelo de una matriz y per se, ¿no? Tenemos por este lado siempre la razón social arriba, el área, el proceso, y recuerden de que la I per se, lo que establece también la normativa, se debe ejecutar por puesto de trabajo. Hay que tener esto siempre en cuenta. Ahora tenemos por este lado la actividad ligada al peligro, el riesgo ligado al peligro, las medidas de controles preliminares, si es que fuera el caso, el nivel de probabilidad y el nivel de severidad. La combinación de ambos me va a dar una valorización del riesgo.
En base a esta valorización voy a determinar qué tipo de riesgo va a ser, qué tipo de valor va a tener, qué tipo de nivel de riesgo. Y luego ya voy a aplicar mis medidas de control a implementar, ¿no? En este caso, que era el piso liso o el piso mojado, en este caso voy a aplicar controles, ¿no? ¿Qué control podría aplicar en este caso? Voy a mencionar, ¿no? Utilizar una correcta capacitación al personal operativo para que pueda ejecutar una correcta limpieza. Y en este caso también un control de ingeniería puede ser colocar también esos tapetes antideslizantes en todo ese punto, ¿no? También estoy aislando ahí del peligro a la persona. Muy bien, hasta ese punto se entendió. Me mencionan, por favor. Me mencionan, me indican, por favor. ¿Todo claro hasta este punto? ¿Alguna duda, consulta, acotación? ¿Dudas? ¿Todo claro? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, me comentan, por favor. ¿Toda la información es correcta? A ver, acá hay una pregunta. El responsable puede ser el supervisor SOMA en el sector minero, o quiénes más podrían ser los responsables de la verificación de este cumplimiento. Bien, en lo que menciona el sector minero, este punto está referenciado al Decreto Supremo 024 con su modificatoria a la 023. Entonces, en este punto, como tal menciona que también, ¿no? El responsable de ejecutar este cumplimiento va a ser el responsable del área de seguridad para que actualice constantemente estas matrices y per se. Se actualiza una vez por año y lo va a actualizar directamente con los que ejecutan el proceso, pero según su puesto de trabajo, ¿no? Vamos a ver también acerca de esta metodología de la normativa minera. Muy bien, ya. ¿Sí? ¿Todo claro con este punto? ¿Alguna duda? Ya, avancemos. Ya, a ver. Sí, yo sé que todos queremos ver el partido, todo, pero vamos a terminar, ¿no? Bien, el método 2 como tal va a establecer en base a tres factores. Primeramente, va a establecer en base al nivel de probabilidad, el nivel de consecuencias previsibles y también el nivel de exposición. Sí, señora Rosario, por favor, su audio está prendido. Sí, señora Rosario, su audio está prendido. Un momentito, por favor. Ya. De nuevo lo prendió, a ver. Ya. Ahora sí, continuamos. Entonces, estos tres niveles va a tener el siguiente método, en base a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Cuáles van a ser en base al nivel de probabilidad? Voy a tener una probabilidad baja, media o alta, ¿no?
en lo que son las consecuencias previsibles, voy a tener ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Eso está en base a las lesiones que se pueda dar. Lesión sin incapacidad, molestias o inconformidad. Y también dañino va a estar referenciado en lesiones con incapacidad temporal y daño a la salud reversible. En lo que es extremadamente dañino, lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. Muy bien. Y el nivel de exposición va a estar dado en esporádicamente, eventualmente y permanentemente. Tanto esos puntos va a tener valores. También el nivel de riesgo va a estar dado en los siguientes valores, según la escala, ¿no? Trivial va a ser un valor de 4, tolerable un valor de 5 a 8, moderado un nivel de 9 a 16, importante un nivel de 17 a 24, e intolerable un nivel de 25 a 36. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos esa tablita que te va a referir todo este punto, según la probabilidad y por este lado la severidad, ¿no? Y vamos a tener el nivel del riesgo. Muy bien, la probabilidad va a estar dado en base a 4 factores: el número de personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación y la exposición a riesgo. En base a cada uno de estos valores, porque acá te da un índice, en base a los valores que se tenga, por ejemplo, si vamos a verlo en el siguiente ejemplo, más claro esto. Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá el punto principal no cambia, seguimos con el siguiente. La tarea menciona etiquetado, el peligro menciona que la máquina de etiquetado no cuenta con la guardia de seguridad, bueno, esto es más ligado a una condición, y mi riesgo va a ser la probabilidad del atrapamiento, ¿no? Bien, voy a primero valorizar mi probabilidad. Índice de personas expuestas, vamos de nuevo arriba, y mi índice de personas expuestas le he colocado un valor de 3. O sea que es más de 12 personas expuestas. Entonces es 3, ¿no? Le colocas 3. Índice de procedimiento ha colocado un valor de 1. ¿A qué se refiere un valor de 1? Existe, son satisfactorios y suficientes. O sea, sí hay procedimientos. Vamos al siguiente valor, que es capacitación. Le ha colocado un valor de 1 también. ¿Qué se refiere a esto? Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Y por último, el nivel de el índice de exposición al riesgo. ¿Qué tan expuestas a esas personas, este grupo de personas al riesgo? Ha colocado un valor de 2, ¿no? Que debe ser al menos una vez al mes o eventualmente. Entonces, hacemos la sumatoria. Sería 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 2 me va a dar un valor de 7. Entonces, 7 como tal va a ser mi probabilidad. Ahora tengo que definir mi severidad. Mi severidad, según este punto de acá. Mi severidad va a estar dado en, si ocurre en este caso una eventualidad, me va a dar una lesión sin incapacidad, un disconfort, una incomodidad, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible, lesión con incapacidad permanente o daños a la salud. Tanto los dos primeros que he mencionado va a tener un valor de 1, los dos siguientes un valor de 2 y los dos últimos un valor de 3. Entonces la persona que ha valorizado acá ha puesto un valor de severidad de 3. O sea, de que esto como tal, la guardia de seguridad obviamente, ¿no? Si va a generar a una persona un accidente, le puede volar incluso la mano. Entonces va a generar una lesión con incapacidad permanente, ¿no? O en el peor de los casos, un daño a la salud irreversible. Entonces por eso es un valor de 3. Entonces hacemos la multiplicación. 7 por 3 me da 21. Según mi escala que tenía acá, 21, ¿dónde se encuentra? En un riesgo importante, porque va de 17 a 24. Y en la siguiente tabla también, ¿no? De 17 a 24 me va a dar importante. ¿A qué te refieres? ¿Cuál va a ser la interpretación? No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que sean precisos recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior de los riesgos moderados. Entonces, si ya tengo este valor importante, ¿qué es lo que debo hacer? Debo como tal aplicar medidas de control. Ahora, ¿qué controles en este caso se va a aplicar? Se va a aplicar, ¿no? Detener la operación hasta que se implemente las guardas
de seguridad. ¿Hasta ese punto alguna duda o una consulta? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación que se tenga? Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente método, el método número 3. Vamos a tener en este caso la estimación de consecuencias, es el método 3, en base a tres factores también, ¿no? Primeramente la severidad de las consecuencias, la probabilidad, y luego en base a la probabilidad y la severidad me va a dar un nivel de el riesgo. Vamos a tener en este caso la severidad de las consecuencias, que va a estar dado por ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino, y en probabilidad vamos a tener una probabilidad baja, media o alta. La interrelación de cada uno de estos me va a dar un valor, un tipo de riesgo, que lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la probabilidad y por acá tenemos la frecuencia y la consecuencia. La probabilidad va a estar dado en base a ocurre muy frecuentemente, muy posible, poco usual, pero posible, ha ocurrido, ocurrencia rara, muy poco usual, no ha ocurrido pero imaginable, ocurrencia virtualmente imposible. Y la frecuencia va a estar dado, ¿no? Si es continuo, frecuente diario, ocasional, poco usual mensual o raro, muy raro o no tiene ninguna, ¿no? Y la consecuencia va a estar dado, ¿no? En catástrofe, desastre, muy seria, seria, importante y notable. Cada uno de esos va a tener un valor que lo vamos a interrelacionar cada uno para poder determinar una valorización del riesgo. ¿Mediante qué metodología? Mediante lo siguiente, ¿no? Ponte que tenemos este mismo ejemplo de la caída al mismo nivel. Determinamos la probabilidad del suceso. Decimos de que como tal es poco usual, pero posible, ha ocurrido. Le damos un valor de 3. ¿Qué frecuencia ha tenido? Es continuo, frecuente, diario, ocasional, poco usual. En este caso hemos mencionado que es ocasional, ¿no? Entonces es un valor de 3. Tenemos ahí dos valores, 3 y 3. Y por último, detallamos la consecuencia. En este caso, que la caída al mismo nivel, ¿qué clase de accidente pudiera generar? Va a generar una catástrofe, un desastre muy seria. Yo creo que en el peor de los casos una serie. Entonces sería nivel de 7. Entonces, hacemos la multiplicación. 3 por 3 me da 9. Y 9 por 7 me va a dar un valor de 63. Entonces, la valorización de riesgo que establece que de 20 hasta menor a 70, nos ha salido 63, va a ser un riesgo posible. En este caso, vamos a tener una implicación de mantenernos alerta y aplicar controles también. Muy bien. Y aquí tenemos como tal el ejemplo de las matrices per se. En la primera parte va siempre la información de la organización, sector, si es público o privado, porque eso también está establecido tanto para los dos sectores, ya sea público o privado, la razón social, todo este punto, la actividad económica. Acá algunas preguntas de gestión. Y acá como tal ya delimita la I per se, ¿no? Área proceso, recuerde que la I per se es por puesto de trabajo, recuerden esto, número de trabajadores expuestos, el tiempo expuesto en horas, identificación del factor de riesgo y la valorización de riesgo, ¿no? En base a probabilidad y consecuencia me va a dar un valor de riesgo. Y el valor de riesgo, ¿no? La multiplicación de estos dos puntos me va a dar el valor de riesgo. Y por acá ya aplicaría mis medidas de control. Una vez que aplico mis medidas de control, delimitamos si es necesario aplicar otras medidas de control. Acá como tal la 0.50 también te establece todos los puntos que está acá, ¿no? Detallado. Te menciona qué es el punto que debemos poner, ¿no? Sector, visita, fecha.
Todo ese punto como tal te establece la resolución ministerial 050. Incluso el nivel de riesgo también. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga? ¿Alguna duda, consulta, cotación? El modelo más recomendable lo puedes ejercer tú, o sea, no hay ningún problema, por eso tienes estos tres métodos. Esto como tal te establece la 050 y tú ya como tal mencionas, ¿no? ¿Qué método vas a utilizar? Y bueno, nos está faltando un método más. Que bueno, este es un método ya para lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo con el reglamento minero. Tenemos la matriz de evaluación de riesgos para el reglamento minero. También va a estar dado en base a severidad, frecuencia o probabilidad. ¿Acá de qué manera va a estar dado? La severidad te va a estar dado en 5 niveles. Una severidad menor, temporal, permanente, mortalidad y catastrófico. Y la frecuencia está dado también en 5 valores. Común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Está dado acá por valores de letras, por eso como tal no se puede efectuar una multiplicación, por así mencionarlo, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer en este caso es valorizar. Por ejemplo, de nuevo con el mismo ejemplo de la caída al mismo nivel, por el piso liso, por el piso desnivel. Valorizamos primeramente la probabilidad. ¿Qué tan probable es? No podemos decir que ha sucedido, porque nunca ha sucedido un accidente por una caída al mismo nivel. Entonces, de nuevo mencionamos que podría suceder. Trazamos una línea imaginaria por este punto y ya valorizamos la frecuencia. Ahora valorizamos la severidad. Esa caída al mismo nivel, ¿qué me podría generar? ¿Una catástrofe, una mortalidad, algo permanente, temporal o menor? Yo creo que en los peor de los casos podría causarte algo permanente, si es que caes mal, ¿no? De una mala manera. Entonces, podría suceder y permanente. ¿Dónde se intersecta? En el valor de 13. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, una consulta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas o cotaciones? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, las clases de métodos que se tienen según la 050, la identificación, niveles de riesgo, según la clase de métodos. Ya hemos explicado los tres métodos, ¿no? Bien. Sí, compañeros, se encuentran ahí en sala, a ver, me comentan. Creo que algunos ya están preparando la previa, todo para ejecutar. Sí, me comentan. Sí, a ver, por favor, os escucho. Ya, sí, perfecto, señor Manuel, gracias. Bien, a ver, vamos a quedar por consenso porque creo que no estoy teniendo la atención de todos, estoy teniendo la atención de algunos nada más. Dejar la clase el día de hoy hasta las 9 porque sí creo que todos están queriendo ver el partido, incluso algunos están en el estadio ya. Pero bueno, hay que dejarlo a consenso de cada uno de ustedes, o bueno, continuamos hasta las 9:30, ¿no? Que acaba. Pero bueno, depende, hay que dejar la votación. Depende de lo que mencionen ustedes. A ver, ¿me comentan?
Continuamos entonces hasta las 9:30. Ya, perfecto. Bien, en este punto como tal estamos teniendo también un ejemplo práctico de lo que es la matriz hiper C. Vamos a también dejar un pequeño taller ahorita. Yo les voy a pasar una matriz hiper C y como tal yo les voy a indicar también, ¿no? Les voy a indicar en base a lo que se ha explicado. Por ejemplo, este método que tenemos el día de hoy acá, a ver, ¿me podrían comentar qué método es de los 3 métodos que se ha explicado? A ver, ¿qué método es? El método 2, ¿no? Perfecto. A ver, este método como tal es el método 2, lo vamos a tener acá. Va a estar dado siempre, ¿no? Como les dije, área, actividad, tarea, identificación de peligro, los riesgos, bueno, si hay una medida de control existente, el tipo de peligro, y luego ya tenemos como tal la evaluación de riesgo, que va a estar dado en base a niveles, ¿no? La probabilidad, y también tenemos, en este caso, la severidad, ¿no? La consecuencia. Por ejemplo, ¿no? Acá refiere el área desencofrado, la actividad o la tarea va a ser el transporte y habilitación de material de madera. Y aquí vamos a tener ya los diferentes peligros. Recuerden que cada peligro tiene como tal su riesgo asociado. Por ejemplo, acá tenemos la manipulación de equipos de herramientas manuales. ¿Cuál va a ser en este caso el riesgo que está referido a la manipulación de equipos de herramientas manuales? Contusiones, golpes, cortes. ¿Qué medidas de control existente tenemos? Capacitación, supervisión, en seguridad y salud en el trabajo y la señalización. O sea, tiene como tal controles administrativos. Entonces, y bueno, acá define, ¿no? El tipo de peligro y esto ya sería un peligro mecánico, que va asociado a la manipulación de equipos y herramientas. Entonces, lo que hacemos ahora es valorizar el riesgo en base primeramente a la probabilidad. Para eso vamos a tener de nuevo nuestra matriz del método 2, que lo tenemos acá. Acá está, ¿no? Nuestra matriz del método 2. Acá está. Entonces acá refiere, ¿no? Índice de personas expuestas, te menciona que es 2. ¿A qué se refiere? Que tenemos de 4 a 12 personas. Entonces es un índice de 2. Luego tenemos procedimientos existentes, menciona también 2. 2 existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. O sea, estamos en un punto intermedio. O sea, hay algunos, pero no se puede ejecutar en toda la organización, ¿no? Entonces ahí estamos en un punto medio. Siguiente tenemos el índice de capacitación. Tenemos un rango de 2. ¿Qué menciona rango de 2? Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Entonces, con este punto, tenemos en un punto medio, ¿no? El personal no está totalmente entrenado, sí está entrenado, pero no está totalmente en todo el punto entrenado. Bien, y por eso como tal no toma acciones de control, no aplica los controles adecuadamente. Luego tenemos el índice de exposición a riesgo. Ahí vamos a ver también exposición a riesgo, también menciona que es 2, que debe ser al menos una vez al mes o es algo eventual. Perfecto. Entonces, hacemos la sumatoria de nuevo. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Mi nivel de probabilidad en este caso va a ser de 8. Ahora tengo que valorizar mi nivel de consecuencia, mi índice de consecuencia. El índice de consecuencia de severidad menciona que también es de 2. ¿A qué se refiere? Que va a generar una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, que en este caso va a tener un tiempo de tratamiento establecido y no va a ser algo permanente, no va a ser para toda la vida. Muy bien. Entonces, la multiplicación de esto, 8 por 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 16, ¿no? En este punto 16,
vamos a tener el criterio de aceptabilidad, ¿no? 16, ¿cuánto es según la tabla? De 9 a 16 es moderado. Por eso acá como tal se ha colocado un riesgo moderado. Entonces debemos aplicar medidas de control. ¿Qué ponemos acá? ¿Qué ha colocado esta persona? Capacitación y supervisión, orden y limpieza del área de trabajo, manipulación de herramientas, primeros auxilios, inspección de equipos y herramientas. Entonces estoy aplicando también controles administrativos. Y en este punto, o sea, si yo estoy aplicando controles administrativos, ¿dónde va a bajar? ¿Va a bajar en mi severidad o va a bajar en mi probabilidad? A ver, ¿dónde creen que baje? ¿Severidad o probabilidad? ¿Severidad o probabilidad? ¿Severidad o probabilidad? A ver, me comentan, por favor. Perfecto, la probabilidad. Bien. Ujú, en la probabilidad. A ver, la severidad como tal no es que nunca va a cambiar. Hay algunos controles que sí te van a cambiar tu severidad. Porque si estoy, por ejemplo, aislando a la persona del riesgo, mi severidad no va a ser la misma. O si estoy sustituyendo el peligro, mi severidad no va a ser la misma tampoco. Entonces hay un punto de inflexión en este punto. Entonces ya, como tal, ha bajado la probabilidad. ¿El índice de personas expuestas va a cambiar? No va a cambiar, porque se sigue siendo las mismas personas, están en la misma área de trabajo. Procedimientos existentes ya subió, ¿no? De 2 subió a 1, porque ahora ya tengo mis procedimientos, ya está como tal, ya he aplicado mi control administrativo. Capacitación, también ya capacité a las personas, entonces sigue siendo 1. Exposición a riesgo, acá me he colocado 3, bueno, la exposición sigue siendo la misma, ¿no? Las personas están ahí en igual número en cualquier momento. Entonces acá va a ser 2, no va a ser 3. Entonces sería 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y 4 más 2, 6. 6 por 2 me va a dar 12. Entonces ya bajé de 16, ya bajé a 12. Entonces vamos a identificar 12 según la tabla donde está. De 9 a 16 sigue siendo moderado, pero ya bajé aunque sea ese índice, ¿no? No bajé el grado de riesgo, pero ya bajé el índice, ya bajé la valorización. Entonces ya tengo un grado de 12, sigue siendo moderado. Muy bien. A ver, vamos a tener. Hasta este punto todo claro, todo correcto, a ver, me comentan. Todo claro, me comentan, por favor. A ver, me comentan. Bien, vamos a ver un punto. Vamos a tener un taller práctico, aprovechando que tenemos media hora. Les voy a pasar como tal una matriz hiper C para que puedan tener. A ver, vamos a ver hiper C.
Bien, por ejemplo, ¿eh? A ver, ahí les voy a pasar al chat para que también lo tengan. Mm, a ver, bueno, creo que no permite subir archivos a ese punto. A ver, voy a sumarme a su grupo porque creo que no estoy. Pero a ver, básicamente lo voy a proyectar también y luego ya, bueno, vamos a tener el taller. Es muy importante. ¿Ver? Por ejemplo, tenemos esta, vamos a proyectar. Ingeniero, disculpe una consultita. Ahí el IPRC estoy viendo que es por actividades. Ahora creo que estaba viendo también por el tema por puestos de trabajo. ¿Eso es correcto? ¿Es lo que ahora se está dando? No, sí, la ley como tal te establece que es por puesto de trabajo, el reglamento. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? Me comenta si se logra ver. Sí, sí se está viendo. ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, ingeniero, sí se ve. Ujú. Y a ver, ahí tenemos esa matriz y per se. La matriz y per se, como tal, es por puesto de trabajo. Acá tenemos los diferentes puestos de trabajo. Acá tenemos el área de gerencia, contabilidad, administración, seguridad y salud en el trabajo, proyectos, calidad, operario, conductor. Y aquí como tal tenemos, ¿no? ¿Qué clase de metodología es esta? ¿Qué método? ¿Qué método? Es el método 2 también, ¿no? Como tal, defina, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos más claro la matriz y per se del operario. Acá como tal, define, ¿no? El proceso en este punto del operario va a ser instalación y mantenimiento. Ese va a ser su proceso. Entonces, pero su puesto de trabajo es de operario. Muy importante tener también los datos de toda la razón social. Bien, por ejemplo, no tenemos acá. Mantenimiento es el área. El proceso va a ser operario en instalación y mantenimiento. El tipo de actividad es una actividad rutinaria, porque recuerden de que la matriz y per se, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, es por puesto de trabajo y por actividades rutinarias. Bueno, enfoque de género, bueno, acá se ha colocado, pero bueno, no se pone. Y el código de peligro, ¿por qué lo pone código de peligro? Porque acá como tal lo va a jalar, ¿no? Acá tiene una matriz de peligros, un listado de peligros y riesgos, y solamente jala en base al código que tú lo coloques. Por ejemplo, ¿no? Acá lo ha colocado el código 130. Nos vamos hasta el punto de abajo, 130, que son peligros mecánicos, y 130, un ratito, 130 es, a ver, espérate. A ver, Ingeniero, 130. disculpe otra consulta. Cuando usted habla de rutinarios y no rutinarios, esto durante en el mes, ¿cuánto se repite? ¿A Tiene qué que yo me ser baso? todos los días, tiene que ser.
No, no rutinarios, los no rutinarios. Ah, los no rutinarios de vez en cuando, o sea, no sé, que se ejecute eventualmente, esporádicamente, ¿no? Para eso como tal tienes que ejecutar tu ATS. Bueno, acá teníamos otro, 400 ya, no se encontró ya. 400 de físico-químico. Polvos orgánicos o inorgánicos. O sea, esto como tal va a jalar al peligro y el peligro va a jalar a su riesgo. Y el riesgo va a jalar a su consecuencia. Y la consecuencia o el riesgo va a jalar a su control. Entonces, va a ser más rápido poder hacer una matriz hiper C, porque va a jalar solamente los peligros y los peligros van a jalar a su riesgo y los riesgos van a jalar a sus controles. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el peligro, polvos orgánicos o inorgánicos, gases y vapores, material particulado, humos y metálicos. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Exposición respiratoria, el material particulado, los vapores, humos metálicos. ¿Cuál va a ser mis controles de ingeniería? Campana de extracción, capacitar y sensibilizar al personal en el manejo de sustancias peligrosas. Muy bien. ¿Se entiende hasta este punto? Acá Sí, tenemos correcto. todos los puntos por el puesto de trabajo. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Traslado de equipos y herramientas, está ligado el peligro al polvo, vehículos en movimiento. La actividad es montaje de unidad condensadora y evaporadora, el peligro es polvo, maquinaria o herramientas y maquinarias, mala ergonomía o una mala postura. Luego tenemos el siguiente actividad, interconexión de tuberías de cobre. Tenemos radiaciones no ionizantes, posturas y movimientos inadecuados y el polvo. Instalación del sistema eléctrico, tenemos equipo y accesorios de instalaciones eléctricas, ruido debido a equipos de laboratorio y talleres, agitadores, campanas, extractores y las escaleras, ¿no? De apoyo, de gato, de tijera, etcétera. Todo eso como tal me va a referir un riesgo, por ejemplo, ¿no? Las escaleras me va a referir un riesgo de una caída al mismo nivel y la caída al mismo nivel me va a generar una consecuencia de golpes y contusiones. Bien. Y así como tal, así se define una matriz hiper C, compañeros. A ver, acá hay otra consulta. ¿Todas las matrices hiper C se deben colocar los controles ya implementados? Sí. Esto como tal, cuando te auditen, tiene que, el principio, ¿no? De primacía de la realidad, no vas a colocar controles que no has aplicado en campo. Entonces, todos los controles que apliques en tu matriz hiper C debe estar también evidenciado en campo. Bien, a ver, ¿alguna otra consulta, duda? Me menciona, me da un momentito, un minutito nada más. Me lo dejan en chat, por favor. Ya, a ver, las matrices hiper C se debe actualizar anualmente, o sea, cada año, y también cuando hay un accidente de trabajo, se debe actualizar automáticamente después de haber realizado ya la investigación. Se debe actualizar la hiper C. ¿Por qué? Porque un accidente se da cuando un control falla. En este caso, si el control no es efectivo, debo colocar los nuevos controles aplicados. O también cuando ha habido un cambio en el proceso. Si hay un cambio en el proceso, también debo actualizar la matriz hiper C del puesto de trabajo. Bien, ¿alguna otra duda, consulta que tengamos?
tienes que aplicar medidas de control, ¿no? O sea, no es que lo vas a dejar en blanco, tienes que aplicar porque, bueno, eso te puede considerar una no conformidad. Por eso, primero en tu línea base, en tu análisis de línea base, ahí como tal vas a poder identificar las falencias que está bien. Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación? Está claro, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora vamos a proyectar nuevamente la pantalla. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Nos podría compartir ese ejemplo? Sí, como tal, les puedo compartir esa matriz y per se que les he presentado. Ahí se lo voy a pasar a su coordinadora para que se lo pueda remitir, ¿no? Y también ya tengo un apoyo, ¿no? Porque ahí como tal ya está en formato editable, Excel, y lo pueda entender cada uno de ustedes. Pero, un favor, mucho cuidado, porque esto como tal es también de una organización, así que hay que adecuarlo en base a su organización de ustedes. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, consulta para dejar este punto hasta acá? Para que también tengan tiempo para dar su examen, porque el día de hoy tienen un examen. Está claro, ingeniero. ¿Todo claro? ¿Los demás? Ya, perfecto. Entonces dejamos estos 15 minutos a finales para también que pueda realizar su examen, ¿no? Y darle las indicaciones que tiene el coordinador con respecto al examen. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan buena noche y, como siempre, arriba Perú. Hasta luego.